día. Bueno, no sé, estuvimos hablando. Varios temas. A ver, saca el WhatsApp y vamos a repasar qué temas ¿Cuál es? de momento. Si vieron ese WhatsApp, ¿no? Claro, Realmente me encanta. claro. Bueno, el tema es. No sé, ¿cómo le fue? Cuéntenme, ¿cómo le fue el viernes pasado con la invitada? Yo miré así un poco porque medio como que no estaba, pero No estaba, no es que medio que no estaba. estaba virtualmente, los vi virtualmente porque dije, o sea, son medio peligrosos ustedes porque yo dije, por lo menos si van a hablar mal de mí, quiero saberlo. Nos acompañó en espíritu, no estaba el Claro, cuerpo, pero Hablando de eso, estábamos esperando, ¿viste cómo estamos de origen? Estamos en un lugar para recibir. De origen somos así nosotros. sí. Pedíamos alfajores. Yo no he visto nada todavía, alfajores rosarinos. Vos sabés que no traje alfajores rosarinos, pero sí traje alfajores. Me olvidé de traerlos. En realidad, no, los tengo en casa. Y ahí le acabo de tapar la boca. Porque vos, de hecho, disfrutaste, ¿no es cierto? sí. La otra vez Riquísimo. disfrutó. Yo Claro, diría riquísimo. porque a él lo había visto, a vos no. Riquísimo, en serio. Pero, o sea que en vivo, qué lindo que es tapar la boca, así, en vivo. Igual nuestra mitad también estaba esperando la mitad del viernes Ah, pasado. también esperaba el Para favor. la sí, invitada sí. también hay. También recibí También. alfajores. Para la invitada también hay. Soy así de generoso. Está bien. Bueno, ¿cuál es el tema de...? No, la semana pasada la verdad que fue un éxito, ¿no? Me gustó Sí. bastante, por lo menos me salió bastante a gusto con tratar esos temas místicos y dijimos hicimos una invitación en vivo para cada tanto hacer un vivo místico, por decirlo, un viernes místico o a veces un lunes, de acuerdo a cómo nuestra invitada pueda arreglarse con su horario. Hacer Sí. algunas otras emisiones con cuestiones místicas, digamos. Claro. Sí. Y bueno, no sé, ¿qué tema tenemos para hoy? Yo no sé, lo que se me ocurre en realidad es un poco... Hoy justamente estaba en un lugar en el mediodía y me estaban preguntando, tuve la oportunidad en el viaje de hablar mucho con adultos, con adolescentes, con varios grupos. Bueno, César me acompañó en gran parte de esas charlas. Jóvenes, adolescentes, bueno, en Rosario estuve hablando con jóvenes, jóvenes emprendedores, jóvenes líderes. Después en Miramar de Ancianusa estuve con adolescentes. Bueno, también estuve con algunos adultos. Y justamente me preguntaron, la pregunta que me hicieron, qué es lo que hoy por hoy, cómo ve el mundo, qué es lo que necesita en general el joven, el adolescente? Yo le dije, bueno, en mi opinión y de acuerdo a mis últimas experiencias, es la necesidad de sentido de propósito, que es un tema recurrente en este espacio, ¿no? Que venimos trabajando. ¿Por qué saco este tema? Primero porque, bueno, es el tema que atraviesa toda mi vida en lo personal, porque yo desde adolescente empecé a hacerme estas preguntas y, digamos, dediqué la mayor parte de mi vida a darle forma a mi propósito y también ahora acompaño personas a conectar con su propósito. Y para mí el propósito es tan importante que cuando conoces tu propósito es como nacer de nuevo, ¿no? Es cuando te das cuenta para qué estás, de repente todo tiene significado, ¿no? Es lo que llena tu vida, es lo que le da la luz, la chispa, el para qué. Y, y bueno, yo lo que veo en los adolescentes, en los jóvenes, es primero el tema de que qué hacer, qué seguir estudiando cuando termine la secundaria. Luego, cuando termine la carrera, qué hacer, ¿no? Cómo llevarlo a cabo, porque salen con el certificado, el diploma, el título bajo el brazo y decir, bueno, ¿y ahora qué? Me dijeron que con esto yo tenía la garantía de... Y nosotros sabemos que en el presente el mercado está cada vez más exigente, las reglas del juego están cada vez más cambiantes, las carreras que se empiezan hace 4, 5, 6 años ya ahora son obsoletas y así sucesivamente. Entonces, el desafío es, ¿qué hago en esta vida? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿No? Son los desafíos de un adolescente y un joven también, porque
yo creo que la juventud, la adolescencia de antes, la juventud de ahora y en muchos casos ahora hasta se estira, ¿no? Y yo les explicaba mucho que la madurez no tiene que ver con la edad, sino cuando empezás a decidir hacerte cargo de tu vida y las consecuencias de tus decisiones. Empezás a decidir y dejar de depender y echar culpa. Así que creo que en lo personal este es el tema que yo vengo recurrentemente en estos últimos 10 días trabajando bien intensamente para dar sentido, y creo que también incluso es fundamental para las personas que van a empezar un proyecto, ya sea un emprendimiento, una fundación como nosotros, un negocio, un estudio, lo que sea, y que esto sea sostenible, este proceso sea sostenible. ¿Por qué? Porque la pregunta que se hace la mayoría, ¿me gusta? Y no te pregunté si te gusta, porque capaz que lo que te gusta hoy mañana te deja de gustar, o ya te sacaste las ganas y mañana deja de serlo, deja de ser interesante. La pregunta es, ¿qué es lo que necesita el mundo? Y qué tengo disponible yo para empezar a trabajar, a explorar, a coleccionar experiencia, para que poniendo mis talentos yo entre en ese estado de flujo que tanto habla el libro, por ejemplo, Flow, no sé si lo conocen, es muy recomendable. Para conectar con eso, yo me conecto en propósito y en una situación en que mis habilidades son desafiadas, y ahí es como que pierdo la noción del tiempo, ese estado de flujo de decir, estoy viviendo mi pasión, ¿sí? Capaz que no sé, alguno de los que nos está escuchando puede estar experimentando, o experimentó en algún momento del pasado, de estar en ese momento de decir, no me di cuenta que se me pasó el horario de comida. Pero no se me pasó el horario de comida del estrés de estar a full y todo eso, sino de estar disfrutando, de no darte cuenta que pasan las horas y pasan como minutos, porque realmente estás conectado y estás viviendo en el momento presente. Y eso es lo cautivador de estar conectado. Sí, bueno, ante todo un saludo a la gente de la FLA, de la Fundación, que nos atendieron súper bien. Como acá reyes. con el anfitrión, acá que me invitó a mí. Y la verdad, un saludo para la presidenta de la Fundación y toda la gente Marina Castellín. que colabora con ella. La verdad, es hermoso y es motivador ver cómo se los incentiva a los jóvenes a ser líderes en cada aspecto de su vida, en cada cosa que hagan, y que tiene que ver también con esto que estaba diciendo Fer de encontrar el propósito de vida. De hecho, a través, por ejemplo, de esa fundación, a través del coacheo, del apoyo que les dan, un poco se los encamina a encontrar o a preguntarse al menos cuál es el propósito de vida. Y eso que decía de que qué lindo es y lo bien que uno se siente cuando hace algo que realmente lo siente, cuando la famosa vocación, o sea, cuando uno hace algo por vocación y no por obligación. Esto aplica tanto al estudio como al trabajo. A todos, o a una gran mayoría. A mí, por ejemplo, me ha pasado a trabajar en trabajos que no era lo que yo realmente quería, con lo que yo conectaba realmente. Creo que vos contaste, Nahuel, también que te había pasado algo similar, y bueno, yo creo que mucha gente se siente identificada con las cosas que hablamos. Dicen que, mezclando un poco una cuestión mística por ahí, que el alma cuando no vibra, digamos, vos lo sentís, digamos, de alguna manera que no es por ahí, se siente, bueno, muchas veces le porfiás, hasta el momento que muchas veces el alma supuestamente enferma el cuerpo, y dice, bueno, no es por acá, entonces, y vos lo seguís insistiendo, y bueno, nada, te termina enfermando y te terminas muriendo, sufriendo por eso que estás haciendo. Entonces, bueno, creo que es muy importante tener ese sentido de si es por acá, si no es por allá, que nunca es tarde para volver a empezar. Creo que son, por lo menos de mi mirada, el poco aprendizaje que tengo, el transcurso de mi vida, voy viendo, decir, bueno, te presiento, tengo un presentimiento que no es por acá, que hay algo que no me está vibrando, tanto en el lugar donde quiero vivir, con quién quiero estar, con quién me quiero relacionar. Es muy importante saber decir que no,
muchas veces. Es decir, no decirle a todos sí, 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 y vas a lugares donde la pasas mal, vibras mal. Entonces, yo creo que es muy importante saber decir que no, muy importante, y empezar a dar prioridad a donde vos sentís que te vibra más el alma, desde el lugar donde quieras estar, con quién quieras estar y qué quieras hacer. Por lo menos ese es mi punto de vista, digamos, con esto. A mí me gustaría, se me ocurre recién, ¿no? Preguntarte a vos, acá delante de las cámaras y para también un poco que lo escuche Nahuel, que creo que todavía no tuvimos oportunidad de estar con él desde que volvimos el viaje. ¿Cuál fue tu impresión y tu experiencia, como lo que viviste, lo que observaste, que te traes de ese viaje? Que ya empezaste a comentar algo, ¿no? Claro, Comenten, a ver, a dónde fueron, porque todavía, o sea, sabemos nosotros tres dónde fueron, más allá de la gente que estaba en el lugar, pero a dónde fueron, fuimos cuándo a fueron. Miramar de Ancenusa, acá al norte de la provincia, noreste de la provincia, invitado en realidad a Fer, me transmitió la invitación a la Fundación de Líderes Ancenusa, en donde, bueno, preparan un poco, van seleccionando estudiantes, jóvenes estudiantes de todo el país, los preparan, los guían en esa preparación, los forman y luego hacen esta reunión ahí en Miramar del Cenús, un lugar precioso que yo personalmente no conocía. Así que entre las primeras cosas a destacar, digamos, es lo hermoso del lugar y las infinitas posibilidades en cuanto al turismo que tiene esa región, que está, digamos, podría estar mucho mejor, digamos, explotada en el buen sentido turísticamente, esa región, porque tengo entendido que es la única laguna en Sudamérica con esas características, Sí. y una de las 3 o 4 en el mundo. O sea, una diversidad en cuanto a las especies, bueno, todo, aguas curativas, tiene un montón de cosas lindas para conocer, no solo la gente de acá de Córdoba, sino de todo el país y de afuera. Eso para empezar, digamos. Lo otro que me llamó mucho la atención son los chicos, los jóvenes. Muchos están en cuarto, quinto año de secundario, ya terminando la secundaria. Y bueno, con Fer por ahí nos poníamos a charlar con ellos, así cuando teníamos un tiempito así que compartíamos, pues si no ellos tienen actividad durante todo el día, muy bueno. Y me llamó la atención la madurez en la manera de pensar de los chicos. Me llamó mucho la atención. Rescato también la función tan importante de esta fundación en cuanto a la formación de esos líderes. Y por ahí comentábamos, son chicos que ya en general, muchos de ellos yo me animaría a decir que ya tienen un propósito de vida, por lo menos lo vislumbran, porque ya uno notaba la vocación, la voluntad y el compromiso con cada uno de los proyectos, porque estos chicos cada uno se destacan en diferentes áreas, pero siempre canalizándolos para que saquen fruto de liderar, de ser líderes en el entorno en que se desenvuelvan. Entonces, otra cosa muy importante que rescato es la madurez de los chicos. A mí me sorprendió. Yo recuerdo cuando me ha tocado estar en la docencia, se ve esta motivación de los chicos muchas veces, pero queda truncado, o sea, queda en la nada porque no hay una institución o el mismo desde los gobiernos no se los incentiva a continuar, tampoco se les hace un seguimiento. De ahí que me parece excelente la labor que hace esta fundación porque los contiene, los guía, les da una formación integral porque no es solo referida al conocimiento o al saber específico o al proyecto que cada uno tiene, sino
se les enseña a manejar las emociones, que ahí juega un papel, por ejemplo, muy importante de las charlas que les da Fer. Se les enseña a manejar las emociones, el tema de la frustración, de no frustrarse cuando las cosas no salen por ahí en el primer intento. Entonces a mí me encantaría, por ejemplo, que esto se replique mucho más y que tenga mucho más apoyo desde los gobiernos, sea gobierno municipal, provincial, nacional, porque para los padres, para la gente que nos mira y nos escucha, no tienen idea de lo positivo y lo productivo que es para los jóvenes la labor que realiza esta fundación, la FLA. Y creo que un poco relacionándolo con lo que habíamos hablado al comienzo, que era qué se puede hacer para mejorar todo. Bueno, otra cosa concreta, práctica y que se puede implementar desde ya es, por ejemplo, replicar y dar apoyo a este tipo de instituciones como la FLA, este tipo de fundaciones que realizan una labor enorme, que por ahí no tiene mucha repercusión en los medios, pero que es sumamente importante, porque ahí me encontré, por ejemplo, otra cosa que me encantó, y es que una vez que terminan, que los premian y les enseñan y los forman, la cosa no queda ahí, sino que los continúan acompañando y se crea como una gran familia en donde los que ya pasaron, los jóvenes que ya pasaron por ahí, vuelven a ayudar a la fundación. Uno nota ese compromiso. Sentido de pertenencia. Sí, y otra cosa importante que noté es la calidad humana de la gente, de estos chicos y de los miembros del staff de la fundación. Porque ahí se nota el aporte de esto del manejar las emociones, de los sentimientos, de buscarle siempre el lado más humano a todo. Que eso es, por ejemplo, ojalá tuviéramos en un futuro cercano en la Argentina líderes como estos chicos que hoy están terminando el secundario. Ojalá todos estos chicos no solo se destaquen en la empresa privada, digamos, en el sector privado, sino que también se involucren en la cosa pública, en la política, en realidad, porque ahí uno es donde ve la esperanza. Ahí estuve en contacto, que eso me llenó de alegría. Estuve en contacto con la esperanza, porque uno ve esos chicos, uno ve la realidad de nuestro país, en lo político, en lo social, en lo económico, y dice, no, acá no hay salida, esto no va para ningún lado. Ahora, cuando uno conoce, por ejemplo, y tiene esta experiencia que a mí me encantaría, repito, que tenga más difusión en los medios y que tenga muchísimo más apoyo, porque cuando uno ve este tipo de labor que llevan a cabo personas como Marina y la gente que colabora con ella, a uno le devuelve la esperanza de volver a creer y decir, no está todo perdido. Los chicos no son todos un desastre, no es que todos no leen, porque de acuerdo a las pruebas de PISA, digamos, la educación es un desastre. Bueno, no todo es así, y esto el poder verlo, que sería fundamental que mucha gente lo pudiera ver, lo llenaría de esperanza en un futuro que es prometedor. Con estos chicos, con estos líderes y líderes en empresas, en lo social, en lo político del futuro, créanme que hay un futuro prometedor si continuamos apoyando a estos jóvenes. Bien, perfecto. Me había alejado el micrófono, me había puesto cómodo. Fantástico, sí, yo creo que, y estaba pensando mientras escuchaba, también que se podría ir tomando contacto e ir invitando a participar también diferentes fundadores
fundaciones que están haciendo la diferencia también como para potenciar esa difusión y también el apoyo, ¿no? Porque uno nunca sabe quién va a ver del otro lado y también quién va a conectar con ese sentido, con esa misión, con ese propósito, con esos valores. Y también es una forma de divulgar, una de las razones por las cuales empezamos este espacio, de las buenas noticias, ¿no? ¿Qué es lo bueno? No es solamente todo lo malo que está pasando que dicen los noticieros, sino hay un montón de gente que está trabajando febril e incansablemente para hacer una transformación cultural duradera. Sí, y creo que, por ejemplo, desde nuestro espacio como fundación, como medio de comunicación, yo creo que un poco lo que tenemos que hacer es esto, hacer que se visualice, que se vea todas las cosas positivas que se hacen y que no salen en las noticias. Claro. Y que muchas veces ni siquiera tienen el apoyo de los gobiernos. Y así como esta fundación, estoy seguro que debe haber más fundaciones que realizan tareas enormes y súper dignas, y creo que un poco el propósito de nuestra fundación y de todo lo que emprendemos es nuclear de alguna manera a todas esas fundaciones que trabajan por ahí de manera individual, digamos, cada uno en su ecosistema, en su región, en su lugar, y formar de alguna manera un conjunto de fundaciones en el sentido de que tengamos los valores principalmente en consonancia, todo, como es el caso de esta otra fundación de la que hacemos referencia, y potenciarnos entre todos para que la gente, para que las personas se enteren de que hay esperanza y de que se está haciendo mucho, pero no se ve. Claro. Te consulto, vos notás en esta generación, en particular en estos chicos, o lo notás más ampliamente en toda la generación? Porque vos ves esperanza como si fuera un semillero de esperanza para el futuro en Argentina. ¿Lo ves en especial en estos chicos o lo ves en toda la generación? Yo creo que en mi experiencia también habiendo estado en la docencia y después de conocer esto, yo creo que la gran mayoría de los chicos, de los jóvenes, si se les diera la oportunidad, si se los motivara, si se los apoyara, la gran mayoría son como estos chicos, estos líderes, estos jóvenes líderes, la gran mayoría sería así. Lo que pasa es que en el sistema educativo muchos no tienen ni el apoyo, ni el seguimiento, ni la formación. Entonces, pero si hubiera la manera de institucionalizar esto que se hace y hacerlo mucho más masivo, estoy seguro que no sería un microclima, sino que sería extensivo, porque los jóvenes, los chicos, todavía no han perdido en parte esa inocencia que después los adultos, con el transcurrir del tiempo y por ahí también dejándose influenciar por las circunstancias, pierden de alguna manera esa inocencia y tienen un poco más de malicia a la hora de actuar en la vida cotidiana o en las funciones que cumplen. Bueno, los niños no son así, los chicos no son así, los chicos son mucho más altruistas, son mucho más conscientes que cualquier adulto del bien común, de la empatía por el otro. Ahí cuento esto, una anécdota que había dos chicas también de 15 y 16 años, y las dos con un pensamiento referido a lo político totalmente distinto, pero ahí estaban las dos trabajando conjuntamente junto con otro montón de chicos. Eran 40 en total. Que muchos, en cuanto a lo ideológico, a lo político, digamos, no piensan igual, pero uno los ve ahí trabajando y trabajando bien, integrándose. Entonces, ¿dónde está la famosa grieta? La grieta está en los adultos. La grieta está en la imbecilidad y en la mezquindad de los adultos, porque esos niños, esos chicos, les puede dar un ejemplo a cualquier político, le pueden dar un ejemplo de lo que es colaborar
participar y estar conscientes de que hay un bien mayor por conseguir, que es el bienestar general, el bienestar del resto de nuestros conciudadanos. Estos chicos a cualquiera, yo les aseguro. Es más, yo los llevaría a cualquiera de estos chicos a darle charlas a los políticos en el Consejo Deliberante, en los congresos, en todo lado, para que les dieran cátedras de cómo ser un ciudadano modelo, cómo tener empatía por el otro y preocupación por el otro. Puede ser un poco también por liderazgo. A lo poquito que yo conocí de Marina, digamos, tiene un liderazgo que no es un liderazgo autoritario, sino todo lo contrario, integrar, y me parece a mí que eso influencia mucho justamente todo lo contrario que puedo llegar a ver en el ámbito de la política, ¿no? De construir, de estar en un montón de situaciones que por ahí justamente, como vos decís, en el ámbito que lo estás comparando, por ahí es todo lo contrario. Por lo tanto, si vos ves que el líder ya es de esa manera o autoritaria, un poco integradora, o bueno, sí, yo en ese sentido es difícil que se rescato, replique. porque el líder, entre las funciones del líder, es saber rodearse, es saber elegir en quién confiar y a quién delegar determinadas funciones o puestos, llegado el caso, hablando de la parte pública o privada. Yo creo que una de las virtudes de la presidente de la fundación, de la FLA, Marina, una de las virtudes es saber rodearse de personas, de consejeros, de asesores, que le ayudan a cumplir su misión y sus objetivos. Entonces, al carisma natural de ella como líder nata, digamos, se le suma la sabiduría de saber rodearse con gente como Fer, que yo pude ver la participación de él en cuanto al asesoramiento, en cuanto a un montón de cosas que en cuanto al funcionamiento en sí de toda la fundación, y así como Fer, había otros colaboradores y todos haciendo el aporte. Entonces, otra virtud de Marina como líder de esta fundación y formadora de otros líderes es saber rodearse. Que eso muchas veces no pasa, no es que muchas veces, en general no pasa, por ejemplo, en ámbitos sociales como por ejemplo la política, donde hasta dudaría si hay líderes, y en el caso de que los hay, tienen grandes falencias porque se rodean de los peores. En lugar de rodearse de los mejores. Porque, ¿qué sucede? Cuando uno se junta con gente que es mejor que uno en lo que sea, porque hace mejor algo, porque conoce un poco más sobre un tema, sobre otro. Cuando uno se junta con gente mejor que uno en algo, porque no es que todos somos mejores en todo, no, hay cosas que uno lo puede hacer muy bien y otras que no. Eso sucede en todo, pero cuando uno entonces sabe que hay cosas que no las conoce o no las puede mejorar, pero se junta con gente que es mejor que uno, mejoramos entre todos, porque nos complementamos y crecemos. Bueno, eso, por ejemplo, no sucede en la política. Y hago referencia a la política porque lamentablemente es desde la política en donde se influencia el resto de la sociedad. Entonces la sociedad funciona como funciona la cabeza. Bueno, justamente tocaste un tema álgido e interesante a la vez, porque creo que la próxima transformación que está ya gestándose en realidad va a ser a pesar de la política, ¿no? Ya no entronando y delegando las vidas y las decisiones más importantes de la vida común ciudadano a los políticos solamente desde el voto, sino desde el involucramiento y hacer que suceda. Yo creo que, y además quiero creer, ¿no? Porque también es un detalle no menor, que hemos aprendido la lección y estamos capitalizando historia, ¿no? Errores, y que estamos aprendiendo y que se va a empezar a reflejar en mejores decisiones.
porque cuando siempre estamos tropezando con la misma piedra, evidentemente estamos en un patrón que no estamos aprendiendo, no crecemos. Y creo que todos tenemos que involucrar por justamente esto lo que vos decías, dejar de ver al otro como un competidor para empezar a verlo como un colaborador del equipo para potenciar eso, ¿no? ¿Sí? Y que se acabe, que se vaya difuminando el tema del concepto de la grieta en sí, para no concentrarme en lo que me distingue o me separa del otro, lo que me diferencia del otro, sino en lo que nos une, en lo que tenemos en común, ¿cierto? Que en definitiva es lo que necesita cualquier pareja para perdurar en el tiempo, familia, socios, porque nadie está de acuerdo al 100% con otra persona. Claro, pero lo importante es que eso también fue otro ejemplo de eso, dejar el egoísmo de lado. Digo, porque los comerciantes, para dar ejemplos concretos, los comerciantes, por ejemplo, en la ciudad, si entre todos se pusieran de acuerdo en lograr determinados objetivos, dejando de lado la mezquindad propia de cada uno y pensando que si colaboran entre todos se benefician todos, bueno, así en esa experiencia que estuve ahí de ver, vi eso, o sea, cómo se dejan los egoísmos de lado, la mezquindad, y se hace todo en función de objetivos que terminen beneficiándolos a todos. Sí, yo creo que por lo que yo puedo observar, lo que me llamó la atención en algún momento que también fui allá, también agradezco a Marina por la invitación y a vos, Fer, por haberme invitado también ahí. Que me llamó la atención mucho el trabajo en equipo, que cada uno tenía su rol y lo cumplía a la perfección y estaba todo como muy sincronizado, muy bien. Nadie se quejaba, todos tiraban por el mismo lado y eso fue. Pero vuelvo a insistir, capaz que tiene que ver mucho también, ¿no?, con el liderazgo de justamente lo que hablaba recién vos, César, de saber escuchar, de buscar no en el otro, sino que va a ser mejor que yo y por lo tanto no, tengo que ser yo el que sé más que el otro, entonces es un subordinado mío. Cuando creo que un liderazgo es decir, bueno, justamente lo que decías, buscar a personas, rodearte de que sean mejores que vos y que te ayuden a cumplir esa misión, digamos, de alguna manera. Bueno, tiene que ver mucho la escucha, cuando hay alguien en algún tema que sabe más que vos, decir, bueno, escucharlo y prestar atención y a ver cómo se potencian juntos. Creo que me parece que tiene que ver mucho con el liderazgo que conduce todo eso, ¿no? Me parece que Sí, lo transmite muy bien Marina, me parece. sí, de acuerdo. Ahora, eso es crítico porque la mayoría de los líderes de ese tipo entran en conflicto para decir, bueno, hasta dónde escucho y a partir de cuándo empiezo a decidir yo. Porque siempre, o sea, por más que no sea dictatorial, por una cuestión de orden, El líder la debe decisión tomar la tiene decisión, uno, claro. ¿sí? Entonces, generalmente yo siempre en este punto recuerdo a lo que contaba Nelson Mandela, ¿no? Nelson Mandela dijo un cacique y él decía que él aprendió las lecciones más importantes de liderazgo de su padre y principalmente tenía dos costumbres que le funcionaban muy bien y que Mandela fue un testimonio viviente de eso, ¿no? Una es que, bueno, se sentaban en círculo y primero escuchaba a todos, uno por uno. Y él hablaba último para tomar la decisión, ¿sí? Entonces, eso le daba dos ventajas. Primero, cada uno se sentía validado y escuchado y puesto en consideración. Dos, que cuando le tocaba a él, al todos haber hablado, ya lo escuchaban con mayor predisposición, ¿sí? Y además, al escuchar primero a todos, él podía tomar en cuenta todos esos puntos de vista para concluir en una decisión, ¿sí? Entonces, pero es muy importante y creo crítico este factor de decir, lo que vos dijiste sí es así, no muchas personas, al menos en la historia de personajes famosos, por así decirlo,
han logrado eso de rodearse de personas mejores que ellos mismos, ¿no? Convengamos que esto de mejores que ellos mismos en los roles que le tocan, ¿no? Asignados. Pero no más como liderazgo, sino como complemento en cada área, digamos. Claro, exacto. Y además esto creo que es ideal desde el punto de vista de que cada uno se desarrolle en los dones y los talentos que tiene que desarrollar para beneficio del conjunto, ¿sí? Entonces es un espacio de crecimiento, de realización y de aporte y de contribución, de trascendencia. Pero muchas veces en el tipo, definir el tipo de liderazgo, muchas veces es como que se dice, bueno, listo, a ver, tomo yo la firmeza y es un delicado equilibrio y balance que siempre está en desafío, ¿no? Decir, bueno, listo, perfecto, todo bien, gracias, yo termino decidiendo eso. Y obviamente alguien tiene que decidir, porque si no, no avanzamos, ¿no? Porque ya hemos conocido otras estructuras de gobierno en que nunca terminan decidiendo o es muy burocrático y no se avanza. Y creo que estamos en tiempos desafiantes, tiempos que los cambios son cada vez más veloces y que hay que responder rápido, ¿no? Creo que hay que estar a la altura de las circunstancias y responder rápido. Claro, se hace una rondita tipo indie y empezar a consultar cada cosa, cada visión que tenés, no terminas nunca, te pasa la vida por arriba, digamos. O sea, hay cosas que y muchas veces el líder se equivoca tomando decisiones, porque justamente el que decide, el que no decide, no toma decisiones. Pero bueno, hay cosas que yo he visto por ahí que trabajan las empresas o las organizaciones, son los valores, es decir, bueno, esos son los límites, que hasta acá llegamos, hasta acá no llegamos, entonces como una cierta guía, la visión, que todos vean cuál es la visión, cuál es la misión a realizar para lograr esa visión. Entonces, teniendo claro todos esos puntos, también para la persona que viene a colaborar me parece que es mucho más fácil, porque dice, bueno, yo ya sé dónde me estoy metiendo, hasta dónde puedo llegar, cuáles son los valores de la empresa, de la organización, o lo que sea. Pero, porque creo que ahí empiezan grandes conflictos, ¿no? Cuando decís, bueno, ¿hasta qué punto, o cuando tus valores están muy transversado, por decirlo de alguna manera, y nadie tiene claro hacia dónde está el norte, cuáles son los límites, bueno, ahí empieza a generarse todo un desastre, y el líder empieza, un ejemplo, el argentino, ¿no? No sabemos quién es el que gobierna, no quiero entrar en una cuestión política, pero inevitablemente justamente un presidente que no sabe si no está ausente, cuál es el rumbo, o sea, no se sabe acá cuál es el rumbo. Entonces, que un día estoy con el de derecha, que el otro día estoy con el de izquierda, que el otro día, no sé si, bueno, todo el mundo lo ve. Bueno, ahí con respecto a eso, por ejemplo, y hablando de liderazgos, es sabido que hay distintos tipos de liderazgo y que todos son funcionales, digamos. Es que el líder no necesita figurar permanentemente ni destacarse permanentemente. Ahí, por ejemplo, vos diste el caso de la presidencia, digamos. Así como eso hay un montón. La mayoría de los liderazgos son así, flojitos de papeles, como quien dice. En el caso de Marina, es un liderazgo que no es un liderazgo con arrogancia, digamos, o con excesivo protagonismo, no, pero todo el mundo sabía que estaba. O sea, era una persona que sin llevarse todos los reflectores y todas las luces y todo, no, pero todo el mundo tenía en claro que ella estaba, se notaba su presencia aún sin hacerse notar. Bueno, ese es un ejemplo de un tipo de liderazgo positivo. Y otra cosa que también me llenó de satisfacción el ver es que entre muchos valores que se les enseña, un respeto, la responsabilidad, la empatía, la colaboración, entre muchos valores, se les enseña también el valor del orden y de la disciplina. El orden y de la disciplina, porque acá resulta que en nuestra sociedad hablar de orden y disciplina es mala palabra, o por lo menos en muchos sectores. O anticuado, te miran como un anticuado, eso es antiguo, ahora claro. Es otra la onda, es si te pinta. Claro, es hacer lo que quieras, total, no hay problema. Bueno, uno se da cuenta, yo una vez conté una anécdota del curso, cuando uno no pone orden y
y disciplina. Esto se ve en cualquier grupo social. Y acá, por ejemplo, los chicos tenían horarios que cumplir, con actividades que cumplir, y los cumplían a rajatabla todo el día. ¿Uno los veía amargados, tristes, enojados por eso? No. Por el contrario, estaban contentos, hacían las cosas con más ganas. ¿Por qué? Porque era de tal horario a tal horario una actividad, después otra, de ahí a almorzar, por ejemplo, de ahí a tal hora, y al último, a determinada hora, se duerme hasta el otro día. Y así era todo, y así funcionaba perfectamente. Y es que el orden y la disciplina en cualquier organización humana es fundamental, sino que acá pasamos no de la autoridad, sino del autoritarismo, que es una cosa totalmente distinta. Autoritarismo a autoridad son dos cosas distintas, pero acá en Argentina se confunde absolutamente todo. Entonces, ese es otros valores, el orden y la disciplina, es otro de los valores que debemos poner nuevamente en vigencia en nuestra sociedad, en nuestro país, si queremos que haya progreso. Sin duda, sin duda. Y creo que es muy importante, creo que insisto en que el liderazgo es un trabajo bidireccional, ¿no? Es un trabajo en el que no es líder el que ya sabe todo o el que ya llegó, porque no llegó a ningún lado, está en la travesía. Y el líder es el que está invitando o está inspirando a otros que lo sigan en el camino que él está transitando, no que ya llegó, ¿sí? Entonces, ese es un trabajo de aprendizaje constante y que bueno, y también con la responsabilidad agregada de que quizás más personas te están observando que de costumbre o que cualquier otro, ¿no? Entonces, hay muchas personas, yo siempre destaco que muchas personas por ahí no están a cargo de otras, no tienen un grupo, un equipo, pero igual están siendo observadas. Claro. Por ejemplo, un padre, una madre, es uno de los liderazgos más trascendentales que existen en la vida, y más básicos, pero más importantes. Entonces, nada menos que tus hijos te están observando y aprenden más de lo que observan que lo que vos les decís. Entonces, realmente, fíjate qué importante es el liderazgo. Entonces creo que en todos lados, en las casas, en los hogares, las familias obviamente, todo lo que es empresas, organizaciones, fundaciones, todos necesitan alguien a quien seguir, alguien que les muestre un camino, alguien que genere ese impulso, alguien en que dice, conecto con esto, me hace sentido, voy a ir por este lado, hasta que yo tenga esa visión propia y demás, ¿no es cierto? Así que creo que es fundamental el trabajo del liderazgo, es en definitiva el desarrollo personal elevado a un compromiso un poco más por encima que la media, ¿sí? Y que dura toda la vida. Sí, y esto que hablabas vos, que es el ejemplo gráfico de lo que dijiste Mandela, es lo que hacía Marina, por ejemplo, porque sabe escuchar, por ejemplo, a Fer cuando a sus consejeros, a sus asesores, lo sabe escuchar, y en base a lo que escucha, ella después toma las mejores decisiones, unificando su criterio y lo que le dicen sus consejeros y asesores, sus colaboradores. Ella toma las mejores decisiones. Entonces, eso es la muestra más cabal, más pura de un buen liderazgo. Y esto puede ser, se puede transferir, digamos, a cualquier empresa pública, privada, al sector público o al sector privado en general de la sociedad. Sino que esa es otra falencia, digamos, que se nota a nivel social. Y es que las instituciones públicas o privadas, ¿sí? Cualquiera, las instituciones no aprovechan la gente que por ahí le puede aportar valor agregado a sus funciones o a los objetivos, sea una empresa pública o privada, o una asociación, lo que fuera. Y en este sentido creo que yo rompo una lanza en favor del coaching, ¿sí? Porque me parece que si
a nivel social, tanto del sector público y privado, se le diera mayor protagonismo y estuvieran dispuestos quienes toman las decisiones a escuchar y aprender, porque uno no lo sabe todo, escuchar y aprender y en base a eso tomar las mejores decisiones. Yo creo que haría falta que tanto empresarios como políticos y en otras instituciones, gremios, sindicatos, ONGs, en general, todo, yo creo que sería muy útil, y más viendo yo las experiencias que he visto, que se rodearan más de asesores y de gente con experiencia y conocimiento en el tema del coaching, porque realmente van a notar una diferencia enorme ellos mismos, y la gente que los rodea y a quienes conducen van a notar un avance y una mejoría increíble. Una de las cosas fundamentales en lo que es también liderazgo, como venimos hablando, es la coincidencia en los valores, ¿sí? Porque así como las diferentes opiniones, puntos de vista y demás, en las diferencias se puede enriquecer, lo que debe haber coincidencia en los valores más importantes. Y hay cosas que los valores realmente yo los explico con los valores que son umbrales, ¿sí? Esos que son innegociables, y los otros que pueden ir viendo de acuerdo al caso, como para mantener el rumbo, no son tan tajantes, pero los valores más importantes tienen que ser umbrales. ¿Por qué? Porque en una organización esas cosas son las que protegen a la visión y además protegen a las personas de sí mismas y unas de otras, como también en una sociedad, ¿no es cierto? La ley no es condicionante, o al menos no debería ser. La ley está hecha para las personas, no las personas para la ley. Por eso la ley no tiene que ser cuadrada, ¿sí? Tiene que ser funcional a la protección de la integridad de las personas, para proteger al que hace bien y corregir al que hace mal, ¿no es cierto? Entonces, para eso fue creada, en definitiva, ¿no? Entonces, los valores tienen que ser coherentes. Mucha gente que hablábamos en el área de recursos humanos, en empresas y demás, incluso en las fundaciones también que ayudo, que sumo, que asesoro, bueno, pero este tema de la gente, cómo hago, bueno, que tengan los mismos valores. Después lo demás, si no sabe, si tiene voluntad y todo eso, todas las habilidades se aprenden. Lo que no se aprende, lo que no se puede enseñar, lo que no se puede trasladar, son los valores. Los valores tienen que venir de fábrica. Sí, de la familia, o de la cuna, por decirlo de alguna manera. Bueno, por algo, eso es lo que de alguna manera se ha perdido en Argentina, tal vez, o no sé si en Argentina o en todo el mundo. Se ha perdido esa cuestión de venir con esos valores desde abajo, donde antes decía, bueno, la palabra era sagrada, ¿no? Es decir, había ciertas cosas que no, a ver, ciertos códigos, por decirlo de alguna manera, se le puede llamar códigos, valores, no sé cómo tengan ganas de llamarle. Sí, bueno, no voy a dañar a alguien que esté por debajo de mi estado social, no voy, digamos, a ciertos códigos que vos decís, bueno, por ejemplo, vos ves un ladrón que se mete y golpea a una jubilada, A un niño. A un niño, ciertas cosas que decís, bueno, antes, no, eso, ni siquiera los ladrones ni los delincuentes rompían con esos códigos. Hoy, más allá de eso, hasta cualquiera, digamos, hoy vos firmás un contrato y después y te vienen a reclamar cuestiones del contrato, ¿sí? O sea, si lo escribimos acá, ¿cómo puede ser? O sea, olvídate, la palabra ya en gran parte de la sociedad no existe más la palabra, digamos. O sea, si no pones bajo un contrato bien cosas, pues se vienen. Por eso están los contratos, porque justamente no hay palabras, sino para qué querrías un contrato, si directamente ya está la palabra y listo. Entonces, bueno, a ver, yo he visto eso, yo vengo de un pueblo donde cuando yo era más chiquito había más gente, que había una cuestión más de palabra y era la palabra del maestro, que eso decía algo y llegabas a tu casa, o sea, la palabra
palabra del maestro era sagrada, o sea, que no dijera nada en contra tuyo, porque, o sea, ligabas toda la semana, digamos, ¿no? Ahora todo al revés, ¿no? Entonces se perdieron todos los valores, no vale la palabra del maestro, no vale, se ha pervertido todo de alguna manera y hemos, creo que, perdido todos esos valores, ¿no? Sí, totalmente. Y además, justamente en este mediodía que estaba en un lugar que me estaban preguntando sobre esto, compartí de que muchas veces con el afán, ¿sí?, entre comillas bien marcadas, de proteger los derechos de los niños o proteger, todo lo contrario, se los vulnera. ¿Por qué se los vulnera? Porque la niñez y la adolescencia es un tiempo de preparación para la siguiente etapa. Gran parte de la vida es preparación para el siguiente nivel. Entonces, si yo formo una burbuja alrededor de un niño o una niña y después sale al mundo y yo ya no estoy más para sobreprotegerlo, va a ser debilitante todo el proceso, obviamente, pero también frustrante es poco. Muchos se destruyen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de golpe que no desarrollaron las herramientas, no entrenaron los músculos para realmente hacer frente a la realidad. Entonces no les permitieron aburrirse, vivieron sobreestimulados, les satisfacieron todas las necesidades, los atajos, no les pusieron límites, porque también hay muchos padres que no saben leer los caprichos de sus hijos, cuando en definitiva esas manifestaciones son gritos, piden a gritos límites. Es diferente a limitaciones, justamente la ley es para poner límites. ¿Límite por qué? Y porque hay que poner límites, porque si no yo de alguna forma te sobrepaso y te pisoteo a vos y también me hago daño a mí mismo. Entonces tiene que haber un mínimo de protección y de límites, ¿sí?, para respetar. Y es mentira, porque uno por ahí escucha hablar de los padres y todo, o incluso gente con la que uno por ahí cruza alguna palabra y todo, que no, bueno, no, lo que pasa es que como a mí no me dejaban hacer eso, entonces, no, porque a mí me ponían límite mis viejos, mis padres, entonces, no, yo les dejo hacer de todo, total. Y creen en esa mentalidad, y es la mayoría de la sociedad, porque acá sí podemos cuantificar, es la mayoría de la sociedad que funciona así permisivamente, excesivamente permisiva, en detrimento de los propios niños, porque es esto que decía, o sea, el niño necesita límites, y creen que el no poner límites es la mejor manera de formarlos o educarlos. Y resulta que podemos hablar de experiencias de estudios de grandes universidades que han hecho respecto a los límites y todo, pero para ejemplificar otra vez con esto que vimos en la experiencia de la fundación, tenían los límites muy bien marcados, muy bien establecidos. Y no había ninguno que estuviera infeliz o que no, o que estuviera a desagusto o que renegara por tener que cumplir. Al contrario. Entonces, esto también es un llamado de atención para los docentes. No solo para los padres, sino también para los docentes, porque yo, que he estado en el ámbito de la docencia, sé que en la docencia empezó a tomar mucho más vuelo la idea esta de la permisividad también. Y bueno, así son los resultados, porque esos chicos que hoy están estudiando después son adultos y los resultados están por las claras, se ven día a día. Sí, igual en eso que vos decís es así, pero a mí me consta de tratar así con docentes en que dicen, tenemos las manos atadas porque legalmente no podemos hacer nada. Y si somos fieles o ponemos algún límite, que no es ni siquiera, obviamente no es físico, no es nada, ni siquiera ni abusivo, ni es de insultar, ni nada por el estilo, sino de poner límites, se ofende, habla con los padres, vienen los padres
a tirarte la bronca porque vos no sos quien para ponerle límites a tus hijos. Sí. Y tienen la ley de su lado. Entonces, claro, no solo los padres, sino el Estado. Claro, el Estado eso. avala Sí. que eso es lo más grave. Claro, porque por eso. el padre de última puede concurrir a una escuela de padres, por ejemplo, o coacharse y tratar de mejorar, pero que el Estado y toda la normativa legal del Estado le dice que tiene razón. Claro, fomente esa mala conducta en realidad, esa desviación de la conducta, eso es peligroso, eso es grave, porque ya es el Estado con todo su poder y con todo el aparato el que está avalando algo malo. Sí. Porque el verdadero objetivo, en mi opinión, y ya creo que dejaremos la puerta abierta para otro programa, en mi opinión, los estados que se comportan así como vos acabás de describir, lo que quieren es la división y el fracaso de la familia para que individualmente lo único que le quede al individuo per se es la dependencia del Estado como madre-padre. Puede ser. Sí, yo lo veo cada vez más marcado. Bueno, yo tengo una mirada muy particular sobre el Estado. Para mí el Estado en el 99,9% de las cosas que interviene lo hace para perjudicar, no para beneficiar a las partes, digamos. Y en definitiva, tanto en la educación como en los chicos, como en cualquier parte que interviene, no veo ningún beneficio en la intervención. Salvo puede llegar a ser en alguna cuestión de seguridad o en la cuestión de salud, que es debatible para mí, pero en todo lo demás, yo creo que donde interviene es como una piedra en el zapato, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, nada, a ver, yo noto también lo mismo, ¿no? Que lo que hablas vos en cuanto a los límites, me parece que es muy importante eso, más que límites, no sé, marcar un orden o alguna cuestión así, no dejar yo creo que los chicos no solamente necesitan límites, sino necesitan mucho amor. Porque cuando un chico se desvía o cualquier otra cosa, en realidad lo que está haciendo es queriendo llamar la atención de un padre que no se lo está dando. Es que el poner límite es un acto de amor. Exacto. Exactamente iba a decir eso. El poner límite es demostrar el amor a tu hijo o a los niños, en el caso de los docentes. Es la muestra más grande de amor. Si el límite no es castigarlo, el límite es enseñarle. Claro. Cuando uno pone el límite es porque le está enseñando, lo está formando. Y es una demostración de amor. Claro, una parte de amor hacia el otro de alguna manera, porque tus derechos terminan donde empiezan los del otro. Entonces, de alguna manera, si vos permitís el libertinaje, por decirlo, ya empieza a vulnerar los derechos de todo el mundo. Y bueno, ahí se pervierte todo y resultados sale la Argentina. Resultados de la sociedad que... El 2023, ¿no? Así que, bueno. Bueno, creo que, no sé, por ustedes si tienen algo para agregar. Sí, ahora vamos a hablar de... Ahora viene interesante. Porque ya hemos cumplido la hora, al menos ahora en Instagram ahí ya se va a terminar. Y bueno, en la cámara en cualquier momento. Pero no sé qué quieren agregar. De mi parte creo que ha sido muy productivo el programa, salieron muchos temas interesantes y bueno, como para seguir en algún otro momento. Yo para lo último para decir es a los padres, porque el Estado no va a cambiar por sí solo porque está hecho justamente para eso, para eliminar todo eso. Ahora yo me dirigiría a los padres, ni siquiera a los docentes porque como ya dijimos no tienen margen de acción, pero a los padres le diría, amen a sus hijos poniéndoles límites. Ese sería mi mensaje. No, ¿qué puedo aportar? A ver, yo lo divido en la cuestión personal, ¿está? Justamente los límites y justamente metiéndose el Estado donde no tenía que meterse, digamos, y empeorando todas las cuestiones. Pero bueno, no, prefiero no llevarlo a una cuestión personal. Así que, bueno, nada. Hablemos de otro tema. La próxima, ¿cuál es el tema? Vamos a contar todas las cuestiones místicas. Sí. Las soluciones del universo. Vamos a ver, o si tenemos algún invitado, una invitada la próxima, vamos a dejarlo así abierto en la incertidumbre como la vida misma. Y ahí. El lunes capaz que tenemos un... El lunes probablemente tengamos una invitada. sorpresa. Probablemente tenemos invitada
En cualquier momento alguien acá que te lea la mano y todo. Nos vemos. Chao, chao.